Estamos con los pasajes de Éxodo y estamos avanzando en nuestro libro de Éxodo con todo lo que tiene que ver la redención del Señor. Vemos cómo es el Señor. Eso es lo bueno, hermanos, de seleccionar pasajes donde podemos ver claramente sus atributos. Y no solamente quién es Dios, sino qué hace Dios, cómo obra Dios. Porque tratamos, hermanos, de que nuestro púlpito sea exaltado solamente el Señor. Amén. Es por eso que siempre enfatizamos al Señor. Y este pasaje es muy hermoso de Éxodo 32. Vaya conmigo a Éxodo 32. Si usted es creyente de muchos años, habrá escuchado, leído, estudiado, meditado sobre esta narrativa del becerro de oro, ¿verdad? Y los que son o van a la iglesia desde niños seguramente escucharon ya la historia desde niños sobre el becerro de oro. Pero antes, hermanos, ¿qué les parece si entregamos al Señor el mensaje? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa que tú nos das. Gracias, Señor, por poner en nuestros corazones el deseo de venir a encontrarme con otros hermanos en este lugar, Señor, y adorarte a ti, Señor, exaltar tu nombre, escuchar tu palabra, levantar nuestra voz solamente a ti, Señor, y clamar y proclamar que solamente tú eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Que en esta hora, Señor, esta narración llegue a nuestros corazones, Señor. La enseñanza, lo que tú quieres enseñarnos a través de este relato, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda conmover nuestros corazones, Señor, y llevarnos al arrepentimiento, a la admiración, a la exaltación, a la adoración a ti, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que todos coincidimos, o me van a dar la razón. Creo que a todos nos pasó alguna vez que nos olvidamos de algo. Háganme así por lo menos. Alguna vez nos olvidamos de algo, de alguna cosa. Nos hemos olvidado. Y lamentablemente el olvido tiene consecuencias. El olvido tiene consecuencias de muchas maneras, de muchas formas. Y nos hemos olvidado y nadie escapa de olvidarnos de algo alguna vez. Por ejemplo, una de las consecuencias son las oportunidades perdidas cuando faltamos a una entrevista laboral, a una reunión, a alguna reunión de negocios, algún retraso y se perdió la oportunidad por causa del olvido. También hay la consecuencia de la tensión emocional. Eso, atención esposos, aniversario de bodas, por ejemplo, ¿verdad? O un cumpleaños de alguien. Y es triste cuando te lo hacen recordar. Hoy es nuestro aniversario y tu esposa te lo dice ya a las 11 de la noche. ¿Sabías que es nuestro aniversario y no te acordaste, no nos saludaste? Produce eso, tensión emocional por causa del olvido. Estrés y ansiedad también, la preocupación por olvidarme de algo. No sé si te pasó, me voy a olvidar. Haceme recordar porque me voy a olvidar. Entonces ya estás tensionado y estás estresado por eso. También el tema ahora de la tecnología, que te roben la identidad, que te hackeen documentos, datos, trae como consecuencia problemas financieros y una sensación de inseguridad. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica continua de ídolos. Nosotros tenemos un problema, hermanos, peor que olvidar contraseñas,
Peor que olvidar aniversarios o cumpleaños o datos. Tenemos un problema cuando nos olvidamos de la redención, de lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Cuando vamos olvidando y no nos recordamos frecuentemente de lo que hizo el Señor, eso produce idolatría. Idolatría. Dice C.S. Lewis que hay una solución, porque Dios es el gran iconoclasta, usó esta palabra, iconoclasta, significa destructor de ídolos, el destructor de imágenes. Ícono significa imagen, ¿no? El destructor de ídolos es Dios. Y en el relato vamos a ver, hermanos, que pasaron aproximadamente solamente 3 meses de que salieron de Egipto, fueron libertados. Y pasó poco tiempo, se olvidaron de lo que hizo Dios en esa gran liberación milagrosa. Y ya estaban haciendo un becerro de oro y adorando, creyendo que estaban adorando a Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo Dios al final puede destruir los ídolos. Cómo nosotros podemos caer en la idolatría fácilmente y darnos cuenta que solo Dios puede destruir los ídolos del corazón. Los ídolos del corazón. Vaya conmigo a Éxodo 32. Vamos a ver la primera parte. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Vamos a ver el pecado del pueblo, cómo incluido Aarón, el otro líder del pueblo de Dios, también cae en este pecado de la idolatría. Éxodo 32, 1 al 10. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El escenario, hermanos, es que Moisés estaba con Dios recibiendo la ley, las tablas de la ley. Y se atrasó 40 días, estuvo con Dios 40 días y el pueblo vio que Moisés no venía, el guía, el libertador, el que les iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 1, que Moisés tardaba, Moisés no volvía, tardaba en descender del monte. Entonces, ellos se acercaron a Aarón. Fíjense, hermanos, que se acercaron no con esa actitud de preocupación,
o de qué pasa con Moisés, sino que le presionaron a Aarón. Fueron a presionarle a Aarón. Fíjense lo que dice el versículo 1. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros con ese tono. Lo acorralaron a Aarón y le pidieron una imagen, un objeto de adoración. ¿Por qué decían haznos dioses? Porque eso es lo que veían en Egipto todo el tiempo. Adorando a dioses, a imágenes. Le presionaron para crear una imagen que represente a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Como dice Calvino, porque somos una fábrica de ídolos. Nosotros nacimos para dar adoración a algo o a alguien siempre. Estaban violentando, hermanos, Éxodo 20. El Señor ya les había anunciado con palabras los mandamientos. Éxodo 20, habían violado los 3 primeros mandamientos, pero específicamente el cuarto: no te harás imagen, no se van a hacer ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ese era el motivo, porque Dios no se puede hacer una imagen de Dios. ¿Por qué, hermanos? Uno, porque es espíritu, es invisible. Y la otra, porque somos pecadores y podemos hacernos cualquier imagen de Dios. Nosotros podemos crear nuestro propio Dios a nuestra imagen y semejanza. No solamente son idólatras las personas incrédulas. Los creyentes pueden caer en idolatría haciéndose una imagen del Señor. Una imagen del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 1. Haznos dioses. Haznos dioses. En hebreo Elohim. Hermanos, a veces puede parecer confusión en la Biblia porque Elohim se usa para varias connotaciones. Puede ser Dios con mayúscula, cuando se refiere al verdadero Dios, y puede ser al falso Dios con minúscula. Es la misma palabra. También puede referirse a dioses con minúscula, y es la misma palabra. Por eso hay que atender y leer bien el contexto. ¿A quién se está refiriendo? Fíjense, hermanos, aquí el versículo 1, haznos Elohim, haznos dioses, pero es con minúscula. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Es la inclinación del hombre seguir a una imagen. Es la inclinación natural de fabricarnos ídolos en nuestro corazón. Dice un comentarista, estaban intentando hacer un sincretismo, o sea, fusionar. Querían fusionar o mezclar esa imagen que iban a hacer, un becerro de oro, con la persona de Jehová. Querían adorar al becerro diciendo que estaban adorando a Jehová, el sincretismo. Es la adoración de Jehová con otras religiones de la época. También para nuestro tiempo sería como mezclar filosofías huecas con la Biblia, cuando se introducen filosofías, cuando se introducen conceptos que no son bíblicos, o lo atesoramos nosotros en el corazón y creemos que es bíblico y mezclamos la palabra de Dios. Hacemos sincretismo, hacemos mezcla. Es lo que estaba haciendo el pueblo aquí, una mezcla. Ellos querían adoptar a Jehová a su forma de adorar. Hermanos, nosotros no podemos adorar al Señor como nosotros queremos. Tiene que ser como dice las Escrituras. Solamente así el Señor recibe adoración. Fíjense que más adelante vemos que el Señor alerta a Moisés. Se están equivocando, están adorando un ídolo. Dice también el comentarista, las personas hoy pretenden adorar al Señor Jesús adaptando a la cultura de nuestro tiempo.
Los israelitas no estaban adorando conforme a las Escrituras. Ese es un peligro para la iglesia, hermanos. Los creyentes también podemos adorar ídolos. Ese es el pecado del pueblo. Versículo 2, vemos el pecado de Aarón. El líder también cae en el engaño. Fíjense el versículo 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Esos zarcillos de oro se los dieron los egipcios cuando salieron, y con eso se iba a usar para adornar y hermosear el templo del Señor, para hacer las decoraciones del altar. Pero se le ocurrió a Aarón, sintiéndose presionado, se le ocurrió esta idea: fundir este oro y mezclarlo con la madera y hacer un becerro de oro. Fíjense lo que dice el versículo 2, el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y Aarón mismo, hermanos, fíjense, él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Algo interesante sucede aquí, hermanos, que los egipcios también hacían becerros de fundición. Se le ocurrió la rápida idea, la solución rápida. ¿Cómo puedo solucionar la ansiedad del pueblo, la presión del pueblo? Sáquense lo que tienen, el oro que tienen, y vamos a hacer una imagen que vemos siempre en Egipto. El becerro representaba en Egipto la fortaleza. Necesitaban estar seguros que tienen un Dios fuerte y lo pueden ver. Y pueden danzar y adorar alrededor de ese becerro, de ese Dios que lo crearon en su imaginación. En su imaginación. Versículo 4. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, vemos pecado. Cuando nos alejamos de la verdadera adoración a Dios, enseguida comienza el pecado. Empezamos a pecar en nuestro corazón. Hermanos, el problema de la idolatría es muy sutil. Hasta es difícil abordarlo en consejería bíblica, porque es algo que está arraigado en el corazón, en el corazón. Podemos ver pecados externos de los hermanos, actitudes externas, como la forma de vestir, la conducta, sus palabras, su testimonio externo. Pero es difícil ver, y solo Dios puede ver, y solo Dios puede destruir el pecado que está en el corazón, esa idolatría. Ya un consejero, un pastor, los hermanos ya no pueden ver. Yo no puedo ver a quién vos estás adorando. Ustedes no pueden ver a quién yo estoy adorando, tal vez. Hasta aquí, ¿estamos haciendo sincretismo o una adoración genuina al Señor? Fíjense lo que dice el versículo 5. Mañana será fiesta para Jehová. Vemos a Aarón totalmente entregado. Era un líder. Él podría reprenderlos y mandarlos a todos a sus casas. Era el líder. Él podía gritar: es pecado, hermanos, arrepiéntanse, y vamos a seguir esperando a Moisés. Era dar una orden. Pero es un anticipo de la deficiencia del sacerdocio aarónico. Es una deficiencia del sacerdocio humano para que sea exaltado el verdadero sacerdote. Hermanos,
¿Qué pecados vemos aquí? Podemos anotarlo en un cuaderno, porque no está explícitamente en la Biblia. Vemos solamente que querían adorar un becerro, pero vemos muchos pecados del corazón. Por ejemplo, estaban despreciando la gracia de Dios. El Señor los salvó por gracia. Estaban despreciando la gracia del Señor. Hermanos, cuando hay ídolos en el corazón, estás pisoteando la gracia del Señor. Estaban despreciando el favor de Dios con milagros. Ellos vieron los milagros, el mar se les abrió en sus ojos, delante de sus ojos, las plagas, la Pascua. Estaban despreciando el pacto. Dios hizo pacto con los patriarcas y ellos sabían que Dios hizo pacto con sus padres. Estaban expresando anarquía. No vamos a esperar a Moisés. Vamos a hacer nosotros como queremos nosotros. La impaciencia, el olvido. Había anarquía en el campamento. Y también sale a luz, hermanos, cuando somos idólatras, sale a luz, las cosas salen a luz, se ve. Se notaba que deseaban autonomía y vivir bajo sus preceptos, bajo sus preceptos. El mensaje era, Moisés no vuelve y las leyes no importan. No tenemos más paciencia. Otra vez Calvino, el hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. En vez de mirar a Egipto y recordar, hermanos, todo lo que hizo Dios, ellos miraron el becerro de oro y lo adoraron. Charles Spurgeon dijo, pusieron sus corazones en el Dios de su imaginación, en el Dios de su imaginación. Dijimos que Aarón pecó ¿cómo? Cediendo a la presión. Él fue presionado, era la multitud de los israelitas contra Aarón y fue enfático el pueblo, haznos dioses ahora, haznos dioses ahora. Y como les dije, hermanos, el sacerdocio de Aarón fue demostrado que es un sacerdocio que no funciona. El sacerdocio israelita no funciona. Es limitado, es pecaminoso. Ahí se ve el sacerdocio de Aarón y todos los sumos sacerdotes. Son imperfectos, son limitados, son pecaminosos. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 7, la advertencia del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El Señor no estaba ni siquiera alegre y feliz por esa adoración, por esa demostración o querer adorar al Señor. Hermanos, a veces, pensando que adoramos al Señor, el Señor lo toma como corrupta nuestra adoración. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho así, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, hacernos una imagen, tener una admiración por alguien, hasta ahí no es pecado. Nosotros podemos tener admiración por personas en el sentido de su capacidad de talento, su capacidad de expresión. Admiramos a nuestros hijos por cómo se desarrollan. Admiramos a nuestros padres por su ejemplo o conducta. Admiramos colegas de trabajo por su capacidad tal vez. El problema es que los israelitas, el problema no era el becerro de oro.
El problema es que los israelitas decían en su corazón: mi esperanza está en el becerro de oro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Podemos hacernos imágenes, podemos admirar personas, pero ¿es tu esperanza? ¿Es nuestra esperanza? Ahí se convierte en idolatría. El Señor insiste: yo lo saqué de la tierra de Egipto. Anda, porque yo lo saqué, no fue el becerro. Los israelitas no estaban cambiando de dioses, estaban pensando que adoraban a Jehová de esa manera. Hermanos, acá hay como una revelación, por decirlo así, como un problema, como una pregunta, una respuesta a una pregunta. La pregunta que podemos hacernos como iglesia es: pastor, entonces, ¿podemos adorar al Señor adorando mal? Sí. Podemos adorar al Señor sin que al Señor le guste eso. Ser idólatra, hermanos, no es adorar dioses de barro, o si estabas en otra religión, inclinarte ante una imagen de yeso. El tema es la esperanza que se pone. Ahí está tu corazón. Por eso un ídolo puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Tu esperanza es tu esposa, es tu esposo, tu esperanza en esta vida. Son tus hijos. ¿Son tus hijos los que te hacen felices? ¿O primero es Dios? ¿O primero es Dios? Parece que vamos a recurrir al destructor de ídolos. Versículo 10. Fíjense, hermanos, el Señor reacciona. El Señor reacciona. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Hermanos, la idolatría produce la ira de Dios. Esa es la reacción de Dios. El Señor no le produce molestia, incomodidad. Al Señor le produce ira. Se desata un atributo de Dios cuando hay idolatría. Fíjense lo que dice aquí. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Qué interesante oferta, hermanos. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Vamos a hacer un nuevo Israel. Van a morir todos, Aarón incluido. Y vos vas a ser el líder de una nueva generación. Pero aquí vemos nuestro segundo punto, hermanos, a Moisés pareciéndose a Cristo como intercesor. ¿Saben qué hizo Moisés? Dijo no. Moisés prefirió identificarse con el pueblo idólatra. Moisés prefirió defender a los pecadores. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 11, la intercesión de Moisés, nuestro segundo punto. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales han jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, intervino Moisés. Moisés se presenta aquí como mediador, como intercesor de ese gran problema y apela a dos cosas.
Uno es la reputación del Señor. La reputación del Señor. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos? Estaba apelando a la reputación y al nombre del Señor. El Señor, hermanos, es paciente, es grande en misericordia. Le estaba recordando eso. Señor, vos sos grande en misericordia. Vos sos paciente con tu pueblo pecador. Hermanos, aquí no estaban pecando incrédulos. Aquí estaba pecando el pueblo del Señor. Vos sos misericordioso. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir? Para eso los sacó, para matarlos a todos. Y la segunda apelación, fíjense, el pacto, versículo 13, Moisés le recuerda el pacto que hizo con los patriarcas. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, por tu nombre, por ti mismo. Y les has dicho, fíjense la promesa del pacto, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y van a estar ahí para siempre, en esa tierra. Estaba apelando entonces a la reputación. El Señor quería aplicar su justicia. Hermanos, dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare ciertamente morirá. Ciertamente morirá el alma que pecare. En Romanos el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Si el Señor aniquilaba a todos, simplemente veríamos la justicia de Dios. Se iba a aplicar la justicia del Señor. Donde hay pecado se tiene que aplicar la justicia de Dios. Pero interviene Moisés apelando a su gran misericordia y al pacto que juramentó, Fíjense el resultado de eso, hermanos, versículo 14, el resultado de la mediación de Moisés. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí mal, una mejor traducción es castigo. Se arrepintió del castigo que dijo que había de hacer a su pueblo. Vamos a ver más adelante, hermanos, que al final Dios va a castigar una parte del pueblo, pero Él quería un castigo absoluto. Dios quería ejecutar un castigo absoluto, menos a Moisés, el único que se iba a salvar de la ira de Dios. Pero vamos a ver más adelante que al final hubo un castigo parcial, También vamos a ver aquí una intercesión parcial, una mediación parcial, porque Moisés no detiene totalmente la ira de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Y tema número 3, hermanos, o el punto número 3, vemos el juicio y la misericordia de Dios. Versículo 15. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La reacción de Moisés, ¿cuál fue? No van a obedecer la ley. Del enojo de Moisés rompe las tablas de la ley. O sea, ¿para qué quiere este pueblo la ley? De hecho, vemos, hermanos, que la ley no iba a salvar. La ley no salva. El pecado estaba en el corazón de las personas.
La circuncisión tampoco salvaba. No salva la circuncisión, porque habría que circuncidar el corazón. El corazón. Vamos a ver qué hizo Moisés. Primero, él quebró las tablas. Fíjense el versículo 20, lo que hace después. Moisés, enojado al ver al pueblo desenfrenado, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Así de enfurecido estaba Moisés. Derritió todo el becerro, lo mezcló en el agua que había ahí y les dio de tomar. Tomen esto ahora, tomen su becerro, beban de su ídolo, ahí tienen. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Vamos a ver, hermanos, el sacerdocio de Aarón. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Hermanos, se lavó las manos Aarón. Ellos fueron. Ellos me obligaron a mí. Fíjense lo que dice el versículo 23. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. O sea, él se excusó con la presión. Me presionaron, este pueblo es idólatra, no tengo nada que ver. Ahí vemos la falencia del sacerdocio, hermanos, humano, del sacerdocio humano. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hermanos, otra vez sucedió algo. Una parte del pueblo se arrepintió de lo que estaba haciendo, la tribu de Leví, pero otra parte seguía con la adoración falsa, con la fiesta. Algo interesante que dice el versículo 25, fíjense, hermanos: estaba desenfrenado. En hebreo estaban desnudos, significa literalmente. Así que ya saben lo que estaba pasando ahí, hermanos. Tiene una connotación sexual. Era una adoración de esa manera, totalmente descontrolada, danzando, bailando alrededor del becerro y gritando: este es Jehová, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Una verdadera aberración,
Por eso, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 28. Los que seguían en la fiesta cayeron, y cayeron como 3.000 hombres. 3.000 hombres. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 30. Otra vez el mediador. Voy a subir a Jehová para ver si puedo aplacar la ira. Hermanos, vemos mucha teología aquí. Dios no es solo amor. Dios también se aira. Dios no es solo amor y comprensión y tolerancia. Dios también se aira porque Él es santo. Él es santo. Hermano, no sé si lo viste aquí. Siempre alguien tiene que pagar cuando Dios se aira. Cuando Dios se aira, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Siempre. Y haciendo un análisis, si el Señor Jesucristo no estuviera, hermanos, creo que el Señor remataría por nosotros su ira. Porque somos idólatras, de alguna manera, y a veces no nos damos cuenta. Por eso intentó, hermanos, es emocionante ver a Moisés acercándose a Jehová, hermanos, y tratando de impedir, porque Moisés le conocía al Señor. Cuando Dios se aira, hermanos, ¿quién puede atajarle? ¿Quién puede controlar la ira de Dios? ¿Quién puede decir que no se haga, siendo que Dios es santo y justo, y alguien tiene que pagar cuando se peca? Ese es el punto. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso su salvación es tan grande. Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo piedad de nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, ¿quién es el mediador? ¿Quién es el verdadero mediador? ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? Una vez más, nombrando a Calvino, somos fabricantes de ídolos. Pero si queremos mejorar lo que dijo Calvino, dijo textualmente, somos una fábrica continua de ídolos. Esa es la frase correcta. Somos una fábrica continua de ídolos. Somos pecadores. El apóstol Pablo dijo, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, hermanos, ¿qué aprendemos de esta narrativa, de este relato que sucedió? De verdad, esto sucedió. Tenemos que examinar nuestro corazón. Los creyentes tenemos que examinar nuestro corazón, hermanos. Aun si somos salvos, aun si sabemos que el Señor preserva nuestra salvación, aun si sabemos que estamos yendo para el cielo, tenemos que examinar siempre nuestro corazón. Tenemos que busca en tu corazón si hay algún becerro de oro ahí que no quiere salir, el becerro de oro, el objeto de tu adoración. El Señor Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. ¿Qué más podemos aprender de este relato, hermanos? Como dije, el ministerio sacerdotal de Aarón es imperfecto. Por lo tanto, no podía salvar a nadie. Los sacrificios de todo el sacerdocio de Aarón no sirvieron para nada otra vez. Apuntaba simplemente al sumo sacerdote que había de venir. No podía limpiar los pecados. Hermanos, cuando prediquemos más adelante, vamos a ver a Israel todo el tiempo siendo un pueblo idólatra, todo el tiempo.
todo el tiempo. También vemos la ley, las tablas de la ley no podían salvar. De hecho, la rechazaron. No puede salvar la tabla de la ley. Las tablas no pueden salvar, sino condenar. Condenar. El Señor Jesús, en cambio, hermanos, dice en Hebreos 5, que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, el Señor Jesús no es levítico, no es de esa familia, ¿se entiende? Porque el Señor Jesús es un sumo sacerdote infalible, es infalible. También el Señor Jesús ofreció una sola vez y para siempre un sacrificio perfecto, Hebreos 7, 27. Eso también lo vemos en el relato. El Señor Jesús es un sacerdote para siempre y perpetuo. Los sacerdotes levíticos morían y se cambiaban. Vemos en el relato a un Moisés intercesor. Él se puso entre el pueblo y Dios. Él apeló al pacto, al nombre de Dios. Pero Moisés fue un mediador temporal. Pudo atajar un poquito la ira de Dios. Pudo atajar un poco más la ira de Dios, un rato. Pero Cristo es nuestro mediador perpetuo. Qué interesante, hermanos, que Moisés no muere en este relato como intercesor, pero el Señor Jesús sí muere como intercesor. Qué interesante, hermanos, que Moisés da de beber la mezcla del becerro con agua, pero el Señor Jesús bebió de la ira de Dios. Él sí bebió la copa. Ahí está la gran diferencia. El pueblo bebió de la ira de Moisés. El Señor Jesús bebió de la ira de Dios. Esa es la gran diferencia. Moisés no fue castigado como mediador. El Señor Jesús sí fue castigado como mediador. Fue molido, azotado y clavado en una cruz. Dios a Moisés lo declaró inocente en esta situación, pero el Padre declaró a Cristo culpable por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Hermanos, qué interesante que murieron 3,000. Pero cuando predicó Pedro, bajo la gracia de Dios, se salvaron 3,000. Todo cambió. Todo cambió. Porque hubo un mediador perfecto. Hubo un mediador perfecto. Dice John MacArthur, Cristo no es un ídolo tallado, sino una alabanza encarnada. El Señor Jesús intercedió de forma eficaz, no como Moisés. El Señor se puso a hablarle al Padre sobre nosotros y fue eficaz su mediación. El Señor Jesús quebró nuestras maldades, quebrando su cuerpo. Por eso, hermanos, Él es el destructor de ídolos. Si hay un ídolo en tu corazón, tenemos que encomendarnos al destructor de ídolos. Solo el Señor puede destruir los ídolos del corazón. Porque es el sacerdote perfecto, hermanos. Porque Él pudo aplacar la ira de Dios de forma perfecta. Porque Él hizo un mejor pacto. El pacto de Cristo es un pacto de sangre. Hermanos, por eso en consejería pastoral, los pastores no podemos quitar los ídolos del corazón. Amén. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Vos podés confesar una debilidad, un pecado, pero si Cristo no quita ese ídolo, nadie lo puede quitar. Nadie lo puede quitar. Pregunta para el final. ¿Cuál es el becerro de oro en tu corazón en esta mañana? ¿Cuál es el becerro?
¿Qué es lo que interfiere? ¿Qué le hace sombra a Cristo? Le hace sombra. ¿Qué tapa la belleza de Cristo de tu corazón? ¿Qué es lo que está interfiriendo? Es como la foto borrosa que lastima los ojos. ¿Qué te impide ver la hermosura del Evangelio, la hermosura de Cristo? Hay algo ahí en el corazón. Y podemos recurrir al mediador, hermanos. Amén. El Señor no te va a castigar, pero podés recurrir al mediador del nuevo pacto y confesarle al Señor: Señor, este es el becerro de oro que yo tengo en mi corazón. Y Él, ya que dio su vida por ti, Él puede destruir el ídolo de tu corazón. No nos olvidemos, hermanos, de la redención. No nos olvidemos de lo que Él hizo en tu vida. No nos olvidemos, hermanos, que nos sacó de Egipto y nos puso en el cielo. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Si nos mostraste nuestro ídolo en nuestro corazón, Señor, quítalo, Señor. Y yo renuncio, Señor, a esos ídolos. Pero no tengo la fuerza ni el poder para quitar esos ídolos del corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hubo mediadores, hubo sumos sacerdotes, hasta que apareciera el gran sumo sacerdote, hasta que apareciera el mediador del nuevo pacto. Gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti, el intercesor. Tú eres nuestro intercesor, nuestro mediador. Gracias, Señor, por aplacar la ira del Padre en la cruz del Calvario. Porque nosotros deberíamos ser destruidos por la ira de Dios. Pero el Señor nos dio su gracia y su misericordia a cambio. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por ponerte en nuestro lugar. Moisés lo intentó, pero Moisés era un pecador como nosotros. Moisés intentó ponerse en el medio, pero está claro que era un pecador limitado como nosotros, un intercesor imperfecto. Pero te damos gracias, Señor, porque si tú te pusiste en el medio y llevaste la ira de Dios sobre ti y nos salvaste a nosotros, nos rescataste y nos libraste de la ira venidera. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu amor, de tu gracia. Pero como somos una fábrica de ídolos, tenemos la tendencia a tener ídolos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y quítanos esos ídolos para adorarte solo a ti, porque solo tú eres digno de gloria y solo tú eres digno de adoración. Queremos aprender a colocar la esperanza solo en ti, Señor, solo en ti. Pase lo que pase en nuestra vida temporal. Toda la gloria y la honra sea a ti. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús.